y es que desde Congreso Visible, ustedes, por lo que nos contaste, han visto que estos convenios se fragmentan con el paso del cuatrenio. Desde la experiencia que han tenido y de pronto como mirando a futuro, ¿cuáles son esos retos o esas cosas que pueden lograr que se fragmenten estos acuerdos y que puedan de pronto acabar con ese pues presunto idilio que se ve iniciando ahorita el periodo legislativo? Eh, yo formularía la pregunta distinta y sería, ¿cómo podríamos, cómo estos partidos podrían propender por la unidad y no fragmentarse más bien, ¿no? Eh, pues claro, lo que no los une los separa. Entonces, y lo importante acá yo creo que es que lograr la gobernabilidad para poder sacar las iniciativas legislativas adelante y poder hacer las reformas que se están proponiendo por parte del gobierno sin que eso signifique que no vaya a haber control político, que también es fundamental, ¿no? De lo que no hemos hablado. Entonces, digamos, cómo mantenerse unidos los diferentes partidos que están declarándose como favorables a ser parte de la coalición del gobierno, pues ahí las respuestas pueden ser muchísimas, pero yo creo que ahí es clave también cómo mantener los compromisos que se han venido haciendo a lo largo de estas primeras conversaciones que se han tenido. Los iremos conociendo, me imagino que con el paso de los días, y no mantener esos compromisos puede conducir a que haya una fragmentación de esa coalición, y no solamente de esa coalición, quizás también lo que decía Camilo hace un momento, del pacto histórico, que es una sumatoria de partidos chiquitos, no es un partido en sí mismo, sino es una lista que se conformó con el objetivo de congregar a los partidos de izquierda que por primera vez logran una representación tan alta. Entonces ahí hay un desafío muy grande del pacto histórico y de todas aquellas fuerzas y partidos que están declarándose como miembros del gobierno o miembros de la oposición. Y digamos, acá también me parece importante decir que a pesar de que el estatuto de la oposición les exige declararse en un lugar o en el otro y que hay una ley de bancadas que en principio los debería alentar a ser disciplinados, lo que vamos a observar a lo largo del cuatrenio es que va a haber mucho movimiento, no necesariamente siempre va a estar operando, como ya lo he dicho antes, la coalición como coalición sin que la oposición participe en algunas iniciativas. Eso también ocurre. Hay momentos en los cuales la oposición decide apoyar las iniciativas gubernamentales o las iniciativas de los parlamentarios que hacen parte de los partidos declarados en la coalición de gobierno. Entonces, no siempre, no por el hecho de existir estas leyes, podemos descifrar desde ahora cómo se van a comportar los partidos. Esto va a depender mucho de la coyuntura que esté dándose, de los ministros que estén conversando con los políticos en el Congreso, de la relación de los congresistas con su bancada partidista y con otras bancadas de otros partidos. Entonces, hay muchos factores ahí que entran a incidir en esto. Camilo, tú hace un momento también nos mencionabas que esta unidad, este acuerdo que busca el pacto histórico, este gran acuerdo nacional que busca el pacto histórico, pues también va a depender mucho en estos 4 años, como lo que tú mencionaste, de los intereses de cada partido en el Congreso. ¿Cómo podemos de pronto entender que ahora partidos como el liberal y el conservador, que en la campaña presidencial eh, estuvieron apostándole a opciones distintas a la ganadora, que fue la de Gustavo Petro? ¿Cómo entendemos de pronto esos intereses o esas movidas de estos partidos para mantenerse vigentes de pronto ahorita con un gobierno tan diferente al que se ha visto en los últimos años? Bueno, esa pregunta tiene varias aristas. Yo arrancaría diciendo lo siguiente. A ver, cuando uno ve el comportamiento de las elecciones a Congreso, uno lo que se da cuenta es que el Partido Conservador y el Partido Liberal ocuparon el segundo y tercer puesto en mayores votaciones. Es decir, el pacto histórico tuvo la votación más alta, seguida por el Partido Conservador y después el Partido Liberal. ¿Qué es lo que te termina mostrando eso? Es que
efectivamente sí, digamos, los congresistas de estos dos partidos tienen un peso. Ahora, y pues también lo vemos en las bancadas que quedaron en el Congreso de la República. Indiscutiblemente, para, digamos, estas fuerzas electorales o estos partidos políticos tienen que entrar en diálogo con un gobierno. ¿Y por qué? Porque precisamente un poco la relación que se ha generado entre el Congreso de la República y el gobierno nacional es una relación, digamos, que implica o requiere de un trabajo armónico para que funcione. Se ven unas cercanías inicialmente, y de ahí la importancia de lo que decía Laura, es que en este momento todos somos amigos, o tú lo decías hace un momento, como estamos en un momento idílico donde todos nos gustamos y nos caemos bien. De aquí a mañana esto puede cambiar bastante, porque de pronto esa funcionalidad o esa utilidad que se está generando en este momento se puede romper más adelante. ¿Qué es lo que se está buscando en este momento? Precisamente, creo que es una de las razones por la que se generan estos acuerdos entre estos partidos, es precisamente mostrar una fuerza legislativa grande, porque normalmente cuando se inicia un nuevo gobierno y entra un nuevo Congreso, se arrancan con ánimos de reforma muy altos, muy elevados. Posiblemente el año más productivo legislativamente puede ser el primero. Entonces, arrancar de esta manera facilita la aprobación de muchas normas. Y yo creo que eso es bien entendido por los partidos y saben que eso es una apuesta que se hace. El momento donde más eficiencia puede llegar a haber es el primero. De ahí que en este momento se estén dando estas alianzas. En el segundo y tercer año, mantener estas alianzas va a ser supremamente difícil. Pero pues ese es el reto que tiene este gobierno. Camilo, tú pues nos acabas de mencionar que el primer año del Congreso pues el primer año de gobierno es de pronto de los más importantes. Normalmente se escucha que los primeros 100 días de un gobierno son los más importantes, pero como la función del gobierno depende también mucho del legislativo. ¿Cómo le podemos explicar a la audiencia la importancia de una armonía entre el gobierno y el Congreso, de pronto como para la agenda que se tenga planeada desarrollar en el cuatrenio? Mira, una de las finalidades que tiene un gobierno es generar política y es generar distintas políticas públicas que muchas de ellas implica y necesita de algunas aprobaciones o reformas legales o normativas o hasta incluso en algunas ocasiones constitucionales. Es decir, eh, por ejemplo, si nosotros estamos pensando en una política pública de inclusión, esto de inclusión de personas con discapacidad o personas LGBTI o las mujeres o las poblaciones étnicas, digamos, estamos en una política pública de inclusión. Esto implica que se deben hacer algunas reformas a las leyes que están actualmente, porque las reformas legales terminan siendo una manera más a través de la cual se pueden generar esos cambios. No es la única. También hay una cantidad de actuaciones administrativas, de acciones pedagógicas y demás que se tienen que alinear para poder hacer efectiva una política pública. Sin embargo, no puede extraerse de ahí lo que es la aprobación de las leyes. Por eso es tan importante que el Congreso y el Gobierno Nacional se pongan de acuerdo sobre los temas de agenda que se priorizan y que se van a aprobar, porque de esa manera se puede generar una mayor efectividad en la implementación de una nueva política pública, o no una nueva política pública, sino de la política pública que se quiere impulsar. Como lo ponía, pues puede ser el tema de inclusión, que ha sido bastante marcado en la política planteada por este nuevo gobierno. Entonces, de esa manera,
las distintas fuerzas que se encuentran en el Congreso, si pueden ponerse a tono con el gobierno nacional, facilita enormemente la posibilidad de generar cambios.